¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple joven empleada doméstica puede desarmar el corazón de un coronel rígido e imponente del ejército español? Mi nombre es Isabela, y esta es la historia de cómo, en medio de un mundo de normas y jerarquías, logré tocar el alma de un hombre que parecía inquebrantable. Mi sueño siempre ha sido tener una vida mejor, lejos de las limitaciones que mi condición social imponía, pero la vida en la pequeña aldea donde crecí estaba llena de desafíos. Trabajaba arduamente para mantener a mi familia, lavando y limpiando en casas que nunca serían mías. El coronel Miguel era conocido por su disciplina y severidad. Cuando fui contratada para cuidar de su casa, sentí un frío en el estómago. La casa era grande, llena de ecos de pasos firmes y órdenes rígidas. Él era temido por todos, y yo no era la excepción. Desde el primer día, me di cuenta de que había algo más detrás de esa fachada dura. A cada mirada que intercambiábamos, surgía una curiosidad silenciosa entre nosotros, pero sabía que no podía dejarme llevar. Yo era solo una empleada, y él, un hombre de poder. El conflicto comenzó a desenrollarse cuando un evento inesperado me obligó a confrontar no solo mis sentimientos, sino también los prejuicios que nos separaban. Una crisis en el pueblo, provocada por una tragedia local, hizo que el coronel viera el dolor que yo y mi comunidad enfrentábamos. En ese momento, comprendí que, a pesar de nuestras diferencias, había una conexión genuina entre nosotros, algo que trascendía nuestras clases sociales. Nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y profundas, y poco a poco, fui dándome cuenta de que él también estaba luchando con sus propios demonios. Miguel había vivido experiencias que lo moldearon, y cada cicatriz en su corazón revelaba una historia de dolor y pérdida. Fue en ese ambiente hostil, donde el amor parecía imposible, que decidí que no podía dejar que mi corazón fuera guiado solo por la razón. Cada día, desafiaba sus expectativas y mis propias limitaciones. Él se mostraba más humano, y yo, más fuerte. La tensión crecía entre nosotros, y las palabras no dichas pesaban en el aire. La vulnerabilidad que compartíamos se convertía en un punto de inflexión en nuestras vidas. La pregunta que permeaba nuestros pensamientos era: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a ir por amor? Y así, en medio de un escenario adverso, descubrí que el amor verdadero no conoce fronteras. Puede desarmar incluso los corazones más rígidos, transformando dolores en esperanzas y miedos en valentía. Este es el relato de nuestra jornada, donde dos almas se encontraron en un mundo que parecía querer separarlas. Con el paso de los días, el clima en la casa del coronel Miguel se volvía cada vez más denso. Sentía que estábamos al borde de algo más grande, pero también percibía que los desafíos se acumulaban como nubes oscuras en el horizonte. Las conversaciones que antes eran solo intercambios de palabras, se convirtieron en momentos de intensa conexión emocional. Sin embargo, la realidad de nuestras vidas me recordaba constantemente que éramos de mundos diferentes. Cierta mañana, mientras organizaba los libros en la biblioteca del coronel, la puerta se abrió de golpe. Era Clara, la esposa de Miguel, que había estado ausente de su propia casa y de su marido durante mucho tiempo. Entró como un huracán, con los ojos llenos de ira. Clara siempre había sido una mujer fuerte, pero el dolor de la soledad la había transformado en alguien amargo. Sabía que su presencia podría ser un obstáculo entre mí y Miguel, pero no podía hacer nada al respecto. «¡Tú! ¿Qué haces aquí?», gritó, señalándome con una rabia que no merecía. Sus palabras cortaron el aire, y mi corazón se disparó. Sabía que cualquier palabra incorrecta podría arruinarlo todo. Miguel, que estaba detrás de ella, inmediatamente se puso en defensa, pero la mirada de Clara era como una tormenta a punto de estallar. «Clara, por favor, no culpes a Isabela. Ella no tiene culpa de los problemas entre nosotros». La voz de Miguel era firme, pero podía sentir la tensión en el ambiente. La sensación de estar en el centro de un conflicto me dejó paralizada. Sabía que mi presencia allí no era bienvenida, pero al mismo tiempo, sentía que mi conexión con él se estaba profundizando. Clara no parecía dispuesta a escuchar. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de desprecio. ¿Crees que puedes entrometerte en la vida de un hombre como él? Eres solo una empleada. Sus palabras eran como puñaladas. Quería gritar que mi valor no se limitaba a mi posición social, pero me faltó coraje. Después de esa escena, el ambiente entre nosotros se volvió aún más tenso. Miguel comenzaba a alejarse, y yo me sentía culpable por haber atraído ese tipo de conflicto.
Las noches eran largas y la soledad pesaba sobre mí. Comencé a cuestionar si todo lo que estábamos construyendo podría resistir esta tormenta. ¿Qué haría si Clara decidía convertir mi vida en un infierno? La idea de perder a Miguel me aterraba, pero sabía que debía ser fuerte. Fue entonces cuando conocí a doña Lucia, una mujer anciana que vivía en la aldea y que siempre estaba dispuesta a ofrecer consejos. Tenía una sabiduría que provenía de la vida y de las dificultades que había enfrentado. Un día, mientras lavaba ropa en su patio, me dijo: «Isabela, la vida está llena de desafíos, pero no podemos permitir que el miedo nos impida seguir adelante. Debes recordar que eres más fuerte de lo que piensas». Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez me di cuenta de que no estaba sola. Sin embargo, la situación en casa seguía deteriorándose. Clara comenzó a hacer intrigas, esparciendo rumores entre los vecinos sobre mi presencia en la casa del coronel. Sabía que Miguel estaba preocupado por la imagen que su familia proyectaba a la sociedad, y eso me dejaba aún más ansiosa. Cada día, la presión aumentaba, y me sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. En una de esas noches en que el estrés y la tristeza parecían insoportables, decidí que necesitaba un nuevo comienzo. Fui a la biblioteca, donde Miguel frecuentemente se refugiaba. Cuando entré, él estaba sentado, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Dudé, pero la necesidad de hablar con él era más fuerte que el miedo. «Miguel», comencé, vacilante. «Necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo». Se volvió lentamente, y la mirada en sus ojos me hizo sentir que, a pesar de todo, aún había una oportunidad. Pero la conversación no fue fácil. Las palabras salían entrecortadas, y necesitaba enfrentar mis propios miedos de ser rechazada. Miguel me escuchó, y poco a poco, él también comenzó a abrir su corazón. Hablaba sobre las presiones que sentía, sobre el peso de la responsabilidad, y cómo lo que había entre nosotros lo dejaba confundido. Juntos, enfrentamos la realidad de nuestra situación. Las palabras de doña Lucía resonaban en mi mente. La fuerza estaba dentro de mí, y necesitaba usarla para luchar por lo que creía. Con el tiempo, me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. El amor que comenzábamos a sentir el uno por el otro estaba amenazado por fuerzas externas, y la batalla que librábamos no era solo con Clara, sino también con nuestras propias inseguridades. Las lecciones que aprendí a lo largo de la vida se convirtieron en mi guía, y sabía que necesitaba seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar el dolor y el miedo que tanto me atormentaban. Los días que siguieron a nuestra conversación en la biblioteca fueron una montaña rusa de emociones. Miguel y yo intentamos encontrarnos siempre que pudimos, pero las circunstancias estaban en contra nuestra. Clara, furiosa y decidida a proteger su familia, intensificó sus intrigas. Comenzó a reunirse con las vecinas, hablando mal de mí y sembrando semillas de duda sobre mi presencia en la casa. Con cada rumor que llegaba a mí, sentía como si un peso aún mayor se acumulase sobre mis hombros. Una tarde, mientras estaba en la cocina, preparando la cena, Clara entró sin avisar, con el ceño fruncido. El olor del pollo asado mezclado con hierbas parecía haber despertado su lado crítico. ¿Crees que estás en el lugar correcto, Isabela? El coronel no te necesita para cuidar la casa. Necesita una esposa, disparó, la voz llena de desprecio. Intenté ignorarla, pero la verdad es que sus palabras resonaron dentro de mí. ¿Qué estaba haciendo allí? Era una empleada, y esa era mi posición. Pero la conexión que sentía con Miguel no podía ser ignorada, y eso me hacía sentir una mezcla de valentía y miedo. Con el paso de los días, el ambiente en casa continuaba volviéndose más pesado. Miguel parecía distante, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. Sabía que le preocupaba la opinión de los demás, y eso me dolía. Cada vez que se alejaba, sentía como si una parte de mí se estuviera perdiendo. ¿Qué podría hacer para mostrarle que nuestro amor era real? Cada encuentro que teníamos se volvía más raro, y cuando finalmente logramos vernos, la tensión entre nosotros era palpable. Un día, al encontrarme con doña Lucía en el pueblo, ella notó mi desánimo. «Necesitas luchar por lo que crees, hija mía. El amor verdadero no se ve afectado por chismes», dijo con firmeza. Sus palabras encendieron una luz dentro de mí. No quería ser solo una sombra en la vida de Miguel. Quería ser una compañera, alguien que pudiera enfrentar los desafíos a su lado. Decidí que necesitaba hacer algo.
Comencé a involucrarme más con la comunidad, ayudando en eventos locales y tratando de mostrar a todos que no era solo una empleada, sino una mujer con sueños y capacidades. Sin embargo, cada paso que daba parecía ser saboreado por Clara. Ella siempre estaba al acecho, esperando la oportunidad de derribarme. En uno de esos eventos, se acercó a mí, con una sonrisa que no escondía sus intenciones. ¿Realmente crees que puedes mezclarte con personas como nosotras? No olvides de dónde vienes, Isabela, susurró, su voz cargada de veneno. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero no podía dejar que eso me detuviera. Miguel se estaba alejando, y la idea de perder todo lo que había construido me aterrorizaba. Necesitaba ser fuerte. Comencé a usar las experiencias de la vida y los consejos de doña Lucía como combustible para mi crecimiento. Cada día, me recordaba que la fuerza estaba dentro de mí y que tenía que luchar por lo que creía. Pero pronto la presión se intensificó. Clara, al darse cuenta de que me estaba destacando, decidió atacar de forma más feroz. Comenzó a hacer trampa, intentando ponerme en situaciones embarazosas frente a los vecinos. En una de esas ocasiones, esparció un rumor de que había robado un objeto de la casa. Cuando los vecinos comenzaron a mirarme con desconfianza, mi corazón se hundió. La ira y la frustración se apoderaron de mí. ¿Cómo podía ser tan injusto? Estaba haciendo lo mejor que podía, y aún así me trataban como a una criminal. Miguel, al escuchar los comentarios malintencionados, se mostró visiblemente perturbado. Intentaba mostrarse neutral, pero sabía que la situación lo estaba afectando profundamente. Con cada día que pasaba, el espacio entre nosotros parecía aumentar. Me sentía como una cuerda estirada, a punto de romperse. El dolor emocional que sentía era insoportable y necesitaba una solución. Cada noche, mientras miraba al cielo estrellado, reflexionaba sobre lo que realmente quería para mi vida. La duda me consumía. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por Miguel? Y si al final eso no valía la pena. Sabía que necesitaba un enfoque diferente. No podía seguir así, sintiéndome inferior y luchando solo para defenderme. Necesitaba tomar las riendas de mi vida. Fue entonces que, en un momento de claridad, decidí que debía enfrentar a Clara de una vez por todas. Esa noche, cuando ella entró en la sala, encontré el valor que necesitaba. Clara, no soy tu rival. Estoy aquí porque Miguel me eligió. Y tienes que aceptar eso, dije, con la voz firme pero con un toque de nerviosismo. El silencio que siguió fue pesado, y me di cuenta de que estaba a punto de desatar una lucha, pero estaba lista para enfrentar las consecuencias. La vida se compone de elecciones, y elegí luchar por lo que creía, incluso si el camino por delante seguía siendo incierto. Clara se quedó paralizada por un momento, como si mis palabras la hubieran golpeado de lleno. El aire estaba tenso entre nosotras, y sabía que ese enfrentamiento era un punto de inflexión. Ella siempre había sido la reina de esa casa, y yo, solo una intrusa. Pero ya no podía vivir como si fuera invisible, como si sus opiniones tuvieran más peso que lo que sentía. Eres solo una empleada, Isabela. Nunca serás parte de nuestra vida, respondió finalmente Clara, con un tono cortante. El desprecio en su voz era casi palpable, pero al escuchar esas palabras, una llama de determinación creció dentro de mí. Tenía que recordar quién era y lo que representaba para Miguel. Puede que no tenga el mismo apellido que tú, pero tengo un corazón que ama de verdad. Y eso, Clara, no se puede comprar ni desmerecer, respondí, con más firmeza de la que jamás imaginé tener. Lo que dije resonó en ella como un eco, y me di cuenta de que había algo más profundo en mí que ansiaba ser liberado. Pero lo que no esperaba era su respuesta. Clara rió, una risa que no tenía alegría, solo desdén. Estás tan equivocada. El coronel necesita a alguien que le aporte prestigio, no a una chica soñadora que se cree especial. Las palabras de Clara dolieron, pero al mismo tiempo algo se encendió en mí. No era solo una chica soñadora, era capaz de grandes cosas, y Miguel lo veía en mí. Nuestras miradas se encontraron por un momento, y fue entonces que me di cuenta de que Miguel estaba en la puerta, escuchando el intercambio de palabras. Su rostro estaba pálido, y la expresión en sus ojos mostraba confusión y dolor. Quería correr hacia él, pero la mirada de Clara me atrapó, como si me desafiara.
Sabía que la situación estaba a punto de intensificarse. Isabela, empezó Miguel, pero su voz se perdió en el aire. Clara no dejó que terminara. No puedes querer esto, Miguel. Ella no es para ti. Lo sabes, exclamó Clara, su voz ahora elevada, casi gritando. El ambiente estaba cargado de tensión y podía sentir mi corazón dispararse. Lo que más temía estaba sucediendo. Miguel estaba siendo arrastrado a la batalla entre nosotras. Solo quiero entender lo que está pasando, dijo Miguel, su tono de voz cargado de frustración. Esas palabras fueron un bálsamo para mí, pero también un recordatorio de que estaba atrapado en medio de nuestra lucha. Tienes que elegir, Miguel. Elegir entre tu familia y esta mujer, dijo Clara, señalándome, como si yo fuera una mancha en su vida perfecta. Esas palabras resonaron en mí como un trueno. La elección que Clara imponía a Miguel era cruel y egoísta. No quería ser la razón de una ruptura en su familia, pero tampoco quería renunciar a lo que empezaba a formarse entre nosotros. Mi corazón estaba apretado, y la duda comenzó a corroer mi determinación. Isabela, no tienes que pasar por esto, dijo Miguel, y por primera vez vi un destello de desesperación en su mirada. Tal vez sea mejor que te vayas, al menos por ahora. Esas palabras fueron como un cuchillo cortando mi alma. La idea de alejarme de él, de dejar todo lo que había construido, era insoportable. El miedo a perder a Miguel era mayor que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo, lo que veía en sus ojos era un pedido de ayuda, una súplica para que no lo pusiera en una posición insostenible. El dolor del momento me hizo reflexionar sobre mis elecciones. ¿Qué deseaba realmente? ¿Un amor que se construyera sobre la lucha y la resistencia, o un amor que pudiera florecer libremente, sin las sombras de la desconfianza y la intriga? No puedo irme, Miguel, dije, con la voz entrecortada, pero firme. No me voy a esconder. No soy una criminal, soy una mujer que te ama. Miré a Clara y vi la satisfacción en su mirada, como si hubiera conseguido lo que quería. Pero no podía dejar que eso sucediera. La tensión en la sala era palpable. Miguel se debatía entre las expectativas de la familia y los sentimientos que me tenía. La revelación de que Clara no era solo una rival, sino una barrera que podría destruir no solo mi sueño, sino también el de él, me hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva. En ese instante me di cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Era hora de encontrar mi propia fuerza, un camino que me permitiera luchar por el amor que creía ser verdadero. La batalla no era solo entre Clara y yo, sino también una batalla interna que necesitaba ganar. No podía dejar que las intrigas de alguien me definieran. Y sobre todo, necesitaba mostrarle a Miguel que no era solo una sombra en su vida, sino alguien que podía caminar a su lado, desafiando las adversidades y luchando por nuestro amor. Con esa nueva determinación, sabía que el siguiente paso sería crucial. Era hora de levantarme, enfrentar los desafíos que vendrían y mostrar a todos, incluida yo misma, que era más de lo que pensaban. Era hora de luchar por lo que realmente quería, y estaba lista para la batalla. La determinación que brotó dentro de mí me impulsó, pero la realidad pronto se impuso. Sabía que no sería fácil enfrentar a Clara y todo lo que representaba. Tras esa conversación tensa, la atmósfera en casa se volvió pesada y cargada de tensión. Me sentía como un pez fuera del agua, tratando de encontrar mi lugar en un mundo que claramente no me aceptaba. En los días que siguieron, cada vez que cruzaba miradas con Clara, el clima se volvía insoportable. Ella me miraba con desprecio, y sus palabras, siempre afiladas como cuchillos, me golpeaban de lleno. A cada ataque, eu tentava me lembrar da força que havia descoberto, mas era difícil não me sentir pequena diante dela. O que me deixava ainda mais angustiada era o silêncio de Miguel. Ele parecia perdido, capturado entre sua família e o que sentia por mim. Uma tarde, enquanto lavava a louça, Clara entrou na cozinha sem cerimônia. Eu sabia que ela não estava ali para fazer amizade. O olhar dela, carregado de desprezo, me fez sentir um arrepio na espinha. Você deveria considerar ir embora, Isabela, ela disse, a voz suave, mas com um veneno oculto. Isso só vai piorar para você e para Miguel. Respirei fundo e tentei manter a calma. Eu não sou uma intrusa, Clara. Estou aqui porque Miguel me quer aqui. As palavras saíram com mais força do que eu esperava, mas no fundo,
A incerteza e o medo ainda me assolavam. E você realmente acredita que isso vai durar? Você não faz parte do mundo dele. Você não pertence a essa família. Ela retrucou, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que ela dizia machucava, mas eu não podia me deixar abalar. Naquela noite, não consegui dormir. Meus pensamentos giravam em torno de Miguel, de suas reações, das escolhas que precisávamos fazer. Eu queria que ele visse que eu era forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Mas e se ele escolhesse Clara? A ideia de perdê-lo era insuportável. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu me perguntava se realmente tinha forças para lutar por nosso amor. No dia seguinte, decidi que precisava falar com Miguel. Encontrei-o no jardim, onde costumávamos passar horas conversando e rindo. Mas ao vê-lo ali, sentado em um banco, com a cabeça baixa, percebi que a leveza havia desaparecido. Miguel, chamei, hesitante. Ele levantou a cabeça, e eu vi a dor em seus olhos. Precisamos conversar. Sobre o que, Isabela? Ele parecia cansado, como se o peso da decisão estivesse derrubando suas forças. Sobre nós. Sobre o que Clara disse. Eu não quero que você se sinta preso entre nós. Eu não sou uma intrusa na sua vida. Mas não posso ser o motivo de uma briga entre você e sua família, eu disse, tentando manter a voz firme. Muitas coisas mudaram, Isabela. Eu não sei o que fazer. Clara tem razão em algumas coisas. Minha família, meu nome... Ele hesitou, e a frustração tomou conta de mim. Miguel, isso não pode ser tudo o que importa. O que sentimos um pelo outro é real. Eu não estou pedindo para você escolher entre mim e sua família, mas peço a você que pense no que realmente quer. Eu não posso mais viver na sombra de Clara, eu disse, a voz embargada. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, claramente lutando com seus pensamentos. Eu o segui com o olhar, sentindo a angústia tomar conta de mim. Eu queria que ele visse a verdade, que percebesse que o amor que estávamos construindo era mais forte do que qualquer obstáculo. Isabela, eu preciso de tempo, Miguel finalmente disse, a voz baixa. Meu coração despencou. Ele precisava de tempo? Isso significava que ele ainda estava indeciso, ainda se sentia preso entre dois mundos. Eu entendo, respondi, tentando esconder a tristeza. Mas eu não posso esperar para sempre. Eu preciso saber se você realmente quer lutar por nós. Ele não respondeu, e o silêncio se instalou entre nós, pesado e desconfortável. Eu sabia que a batalha estava longe de terminar. As palavras de Clara ainda ecoavam em minha mente, e a dúvida se instalava como uma sombra no meu coração. Nos dias seguintes, a tensão entre mim e Clara aumentou. Cada interação era carregada de hostilidade, e eu sabia que ela estava determinada a me expulsar da vida de Miguel. Tentei me concentrar no que eu queria, mas o medo de perder tudo me consumia. A angústia se transformou em uma batalha interna constante. Eu me perguntava se era realmente forte o suficiente para enfrentar não apenas Clara, mas também os medos que surgiam dentro de mim. O amor que eu sentia por Miguel era profundo, mas e se ele não sentisse o mesmo? Em um momento de desespero, procurei conforto em minha amiga Ana, que sempre soube das minhas lutas. Quando a encontrei, desabafei, contando sobre a pressão que Clara me impunha e a incerteza em relação a Miguel. Ela me ouviu atentamente, e suas palavras me tocaram. Você precisa acreditar em você mesma, Isabela. O amor é uma luta, mas o que você sente é verdadeiro. Não desista. Suas palavras ressoaram em mim, como um lembrete do poder que eu tinha. Eu não era apenas uma empregada na casa de Clara. Eu era uma mulher com sentimentos e sonhos. E, acima de tudo, eu tinha que lutar por eles. A batalha estava apenas começando, e eu estava decidida a não me deixar vencer. Decidi que era hora de mudar a narrativa da minha vida. Não poderia mais permitir que Clara e suas palavras afiadas definissem quem eu era. A cada dia, eu me lembrava da força que havia descoberto dentro de mim. Eu não era apenas uma mulher à mercê dos caprichos de outra. Eu tinha sonhos, desejos e, acima de tudo, merecia ser feliz. Com isso em mente, comecei a buscar pequenas formas de me afirmar. No trabalho, procurei me destacar mais nas minhas tarefas, dando o meu melhor em tudo o que fazia. A cada elogio que recebia, sentia um pouco mais de confiança.
Era como se cada palavra de reconhecimento fosse uma pequena vitória contra a insegurança que Clara tentava me impor. Eu percebi que, mesmo que ela tentasse me derrubar, eu tinha o poder de me levantar. A conversa que tive com Ana ecoava na minha mente. A amizade que construí com ela era um refúgio seguro em meio ao caos. Ana sempre me encorajava a ver o melhor em mim e a acreditar que eu merecia lutar pelo que queria. Com seu apoio, comecei a me abrir para novas possibilidades. Em vez de me sentir presa entre as paredes da casa de Miguel, comecei a explorar a cidade. Fui a cafés, conheci pessoas novas e até me inscrevi em um curso de pintura. A arte sempre foi uma paixão adormecida, e agora era o momento perfeito para redescobri-la. A cada pincelada que daba na tela, sentía que estaba liberando emociones guardadas. La pintura se convirtió en una forma de expresar no solo el dolor que sentía, sino también la alegría de estar viva y de luchar por mí misma. Y, más importante, cada obra que completaba era un recordatorio de que era capaz de crear belleza a partir del dolor. Mientras tanto, mi relación con Miguel se volvía cada vez más compleja. Él parecía absorto en sus propios conflictos, y no quería ser la razón de su sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía. Era una danza delicada entre amor y dolor, y necesitaba ser honesta con él. Decidí que era hora de tener una conversación franca. Invitó a Miguel a dar un paseo por el parque, un lugar donde siempre encontramos un poco de paz. Mientras caminábamos, la brisa fresca soplaba a nuestro alrededor, y sentí que era el momento adecuado. Miguel, quiero que sepas que estoy aquí por ti, pero también por mí misma, comencé, con la voz firme. No puedo seguir siendo la coadyuvante de tu vida. Te amo, pero necesito saber si tú también me amas y si estás dispuesto a luchar por nosotros. Él se detuvo, mirándome a los ojos, y sentí que realmente estaba pensando en lo que le decía. La tensión entre nosotros comenzó a disiparse. Isabela, yo tengo miedo. Miedo de perder a mi familia, de no ser lo que esperan de mí. Pero tú eres importante para mí, solo que no sé cómo lidiar con todo esto. Su respuesta me dio un nuevo entendimiento. Miguel también estaba luchando, y el dolor que sentía no era solo mío. Él estaba atrapado en un dilema, y eso me hizo darme cuenta de que el amor no es solo sobre los momentos buenos, sino también sobre enfrentar juntos los desafíos. Vamos a enfrentar esto juntos, Miguel. No tiene que ser una batalla solitaria, le dije, sintiendo una nueva fuerza surgir dentro de mí. Si decides por nosotros, estaré a tu lado. Si no, también lo entenderé. Pero necesito que sea una elección tuya, no algo impuesto. Él asintió lentamente, y por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. Lo que no sabía era que, al abrirme y ser honesta, no solo estaba ayudando a Miguel a encontrar su verdad, sino también reforzando la mía. En los días siguientes, la atmósfera en casa comenzó a cambiar. Clara notaba que estaba más confiada y que no me dejaba afectar tan fácilmente. Eso la incomodaba, y admito que eso me trajo un cierto placer. Ya no era más una sombra, sino una mujer decidida a buscar lo que le pertenecía. Miguel y yo comenzamos a vernos más, hablando sobre nuestros sentimientos, dudas y esperanzas. En cada conversación, sentía que estábamos construyendo una base más sólida para nuestra relación. El amor ya no era una fantasía, sino una realidad por la que estaba dispuesta a luchar. Con el tiempo, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de Clara ni de nadie más. Lo que realmente importaba era lo que sentía por mí misma y por Miguel. La superación no era solo sobre vencer a un enemigo externo, sino sobre ganar las batallas internas que me impedían ver mi valor. Y así, día tras día, me transformaba. Cada desafío que enfrentaba me hacía más fuerte, más sabia y más confiada. El amor que sentía por Miguel comenzó a florecer, no como una dependencia, sino como una asociación. Ya no era la niña insegura que una vez fui, era una mujer dispuesta a luchar por lo que merecía, y eso era liberador. Decidí que era hora de enfrentar el mayor desafío de mi vida. Clara. Era un momento que sabía que tenía que suceder, pero que me dejaba con el corazón acelerado. La idea de confrontarla me aterrorizaba. Pasé tanto tiempo viviendo a su sombra, absorbiendo sus críticas y dudas que, con el tiempo, me había olvidado de quién realmente era. Pero ahora, con la fuerza que había descubierto en mí,
Estaba más que dispuesta a luchar. Marqué una cita con Clara en una cafetería que solíamos frecuentar. El lugar tenía un aire nostálgico, pero al mismo tiempo sentía que era un terreno fértil para la transformación que buscaba. Al entrar, vi a Clara sentada en una mesa, con su mirada crítica y desdeñosa, como si estuviera esperando desestabilizarme. Respiré hondo y fui hacia ella. «Hola, Clara. Gracias por venir», dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró con una expresión de desdén. «¿Qué quieres, Isabela? No tengo tiempo para juegos». En ese momento, me di cuenta de que la Isabela insegura que ella solía conocer ya no estaba allí. «Quiero que escuches lo que tengo que decir, y quiero que seas honesta, así como yo lo seré». Clara arqueó una ceja, claramente intrigada, pero no dejé que eso me intimidara. Comencé a hablar sobre cómo sus palabras me habían afectado, cómo sus críticas constantes me dejaban insegura y cómo finalmente comprendía que no necesitaba su aprobación. «No eres la razón de mi felicidad, Clara. Soy responsable de mí misma», le dije, mirándola a los ojos. «No estoy aquí para ser tu coadyuvante. Quiero ser la protagonista de mi propia historia». La tensión en la mesa era palpable. Clara se quedó en silencio, como si estuviera digiriendo mis palabras. La observaba, esperando una reacción, pero, para mi sorpresa, no parecía tan segura de sí misma. «Isabela, siempre has sido tan sumisa. No esperaba que tuvieras el valor de enfrentarte a mí», admitió, con un tono de incredulidad. «Sí, tal vez lo fui, pero ya no lo soy», respondí, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. «Tengo sueños y quiero ser feliz. Si eso te molesta, lo siento, pero ya no es más mi problema». Cuando terminé de hablar, una ola de alivio me golpeó. Había enfrentado mi mayor fuente de inseguridad. Clara ya no era una amenaza, sino una parte de mi pasado. El silencio que siguió fue tenso, pero también liberador. «Siempre has tenido potencial, Isabela». «El problema es que nunca creíste en esto», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. «No sabía que te estaba haciendo daño. A veces, solo quería que fueras más fuerte». Eso me sorprendió. Esperaba resistencia, pero en lugar de eso, Clara parecía vulnerable. Y yo solo quería ser aceptada. Pero ahora me doy cuenta de que la aceptación que buscaba en ti tenía que venir de mí misma. No puedo depender de lo que piensas de mí para ser feliz. En ese momento, algo cambió. Clara ya no era la mujer que me ataba, sino alguien que también estaba luchando sus propias batallas. La conversación se transformó en algo inesperado, un diálogo honesto sobre fallas y nuevos comienzos. Me di cuenta de que, al igual que yo, ella también tenía sus inseguridades. «Isabela, si realmente estás decidida a ser feliz, no quiero ser un obstáculo. ¿Puedo intentar cambiar?», preguntó, con una mirada sincera. Sentí una mezcla de emociones. Era como si el peso que llevaba estuviera siendo compartido, pero sabía que ese cambio necesitaba venir de ambas. «No espero que cambies por mí. Pero si decides ser una amiga, eso sería un comienzo». De repente, la cafetería se convirtió en un espacio de reconciliación. Hablamos sobre nuestros miedos, sobre las presiones que ambas sentíamos y sobre cómo la amistad, cuando se basa en el respeto y la honestidad, podría ser una fuente de fortaleza. Al salir de la cafetería, una ola de calor y libertad me invadió. Había superado mi mayor desafío. Clara y yo ya no éramos adversarias, sino dos mujeres dispuestas a redescubrirse. La batalla interna que había estado librando durante tanto tiempo se había transformado en un viaje de autoconocimiento y aceptación. Me di cuenta de que el cambio no viene solo de enfrentamientos, sino también de diálogos sinceros. Y, al mirar hacia atrás, vi que cada paso dado me había traído hasta aquí. Ahora, en lugar de sentirme perdida, estaba lista para abrazar la vida con todas sus matices. Después de todo, el amor y la amistad más verdaderos son aquellos que respetan la individualidad de cada uno. Y, como me recordó Ana, merecía todo esto. Al salir de la cafetería, sentía una mezcla de alivio y emoción pulsando dentro de mí. El aire fresco afuera parecía tan diferente, como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Había enfrentado a Clara y, más importante, me había enfrentado a mí misma. Esa conversación no fue solo sobre poner límites, fue sobre redescubrirme,
sobre entender que no necesitaba vivir a la sombra de nadie. Mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que todo a mi alrededor parecía más vívido. Los colores de los árboles, el movimiento de las personas, incluso el olor del pan fresco que venía de una panadería cercana. Era como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Sonreí, recordando que esa sensación de libertad era algo que había buscado durante tanto tiempo. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena. Ella me miró y sonrió, dándose cuenta de que algo había cambiado. «Estás diferente, Isabela. ¿Qué pasó?» Me senté a la mesa, aún llena de energía. «Mamá», hablé con Clara. Fue difícil, pero finalmente pude decirle cómo me siento. Ella interrumpió lo que estaba haciendo y se volvió hacia mí. «¿Y cómo te sientes ahora?» «Libre», respondí, y las palabras salieron con una sinceridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que no necesito la aprobación de ella para ser quien soy. Estoy lista para seguir adelante, para ser feliz a mi manera. Mi madre sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Eso es maravilloso, hija. A veces necesitamos enfrentar nuestros miedos para descubrir quiénes somos realmente. Sus palabras resonaron en mi mente. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás, olvidando cuidar de mí misma. Ahora estaba lista para hacer las cosas a mi manera y buscar mi propia felicidad. En los días siguientes, la sensación de libertad continuó acompañándome. Comencé a involucrarme más en actividades que realmente disfrutaba. Volví a pintar, algo que había dejado de lado debido a las inseguridades. Los colores se convirtieron en una forma de expresión, y cada pincelada era un paso hacia mi verdadera esencia. Un día, mientras estaba en un taller local, conocí a una mujer llamada Sofía. Ella estaba llena de energía y parecía tan segura de sí misma. Hablamos sobre arte y pronto nos hicimos amigas. Con ella, sentía que podía ser yo misma, sin miedo a los juicios. La amistad que se estaba formando era ligera y divertida, y me di cuenta de que finalmente estaba rodeada de personas que valoraban mi autenticidad. Una noche, al salir a cenar con Sofía, recibí un mensaje de Clara. Quería hablar de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Era la expectativa de entender cómo podría evolucionar nuestra amistad. Respondí rápidamente, concertando una cita. Cuando nos encontramos, Clara parecía un poco más relajada. «Isabela, he pensado mucho en lo que hablamos. Realmente quiero cambiar, pero no sé cómo. ¿Puedes ayudarme?» Respiré hondo, recordando que el cambio toma tiempo. «Claro, Clara. Podemos intentar entendernos mejor. Pero recuerda, esto debe venir de tu corazón. No puedo hacerlo por ti». Ella asintió, y comenzamos a discutir lo que cada una de nosotras deseaba en una amistad. Con el tiempo, la conversación se transformó en un espacio seguro de apoyo. Descubrimos que, a pesar de nuestras diferencias, había un deseo común de crecimiento y comprensión. A cada encuentro, veía a Clara transformarse. Se volvía más amable, más abierta a mis opiniones, y yo, por mi parte, aprendí a ser más paciente y a dar espacio para que ella también se expresara. Nuestras conversaciones se volvieron profundas, y la amistad que se estaba formando entre nosotras se basaba en un respeto mutuo. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que ya no era la misma Isabela insegura que solía ser. Había aprendido a valorarme, a buscar la felicidad dentro de mí, y al hacerlo, había abierto espacio para relaciones más saludables y verdaderas. Caminando por la vida ahora, sentía que cada día era una nueva oportunidad de ser la protagonista de mi historia. Clara y yo aún teníamos un largo camino por delante, pero estábamos dispuestas a caminar juntas, apoyándonos mutuamente. La jornada de autodescubrimiento y aceptación era mucho más bonita cuando se compartía con alguien que también estaba aprendiendo. Y así, la vida comenzó a desarrollarse en un nuevo ritmo, lleno de colores y posibilidades. Con cada paso que daba, sentía una nueva capa de confianza formándose dentro de mí. La jornada que había comenzado con una conversación difícil con Clara se transformó en algo mucho mayor. No solo enfrenté mis miedos, los abracé. La sensación de libertad que experimenté tras aquella conversación se convirtió en mi guía. Comencé a darme cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en agradar a los demás, sino en ser fiel a mí misma. Con el tiempo, mi amistad con Clara floreció de maneras que nunca imaginé.
Nuestras conversaciones se profundizaron y me di cuenta de que, al abrir mi corazón, también abrí el de ella. No era solo un intercambio de palabras, era un intercambio de emociones, miedos y sueños. Clara estaba transformándose, y yo también. Cada encuentro se convertía en un espacio seguro, donde podíamos ser auténticas sin miedo a los juicios. Mis días estaban llenos de nuevas actividades. Volver a pintar fue como redescubrir una parte de mí que había estado dormida. Con cada pincelada, expresaba no solo mis emociones, sino también mi crecimiento. El arte se convirtió en un espejo de mi camino, reflejando los colores vibrantes de la libertad y la aceptación que había conquistado. Y la amistad con Sofía se volvió un apoyo invaluable, una fuente de alegría e inspiración. Sin embargo, no todo eran flores. La vida seguía llena de desafíos. A veces, sentía una pequeña sombra de inseguridad acercándose, como si quisiera arrastrarme de vuelta a la oscuridad. En esos momentos, recordaba todo lo que había logrado. Lo que antes parecía insuperable ahora era solo un obstáculo más a superar. Había aprendido que la jornada de autodescubrimiento es continua y que no hay un punto final, solo una serie de nuevos comienzos. Cierta noche, mientras miraba las estrellas, reflexioné sobre mi trayectoria. Había un profundo sentimiento de gratitud dentro de mí. Me había liberado de cadenas invisibles y, a cambio, gané la capacidad de conectar genuinamente con los demás. Lo que antes parecía una carga se transformó en un aprendizaje valioso. Me di cuenta de que la verdadera amistad se basa en la comprensión y la aceptación mutua. Aún había mucho por hacer. Sabía que, incluso con Clara a mi lado, la jornada no terminaría allí. La vida está repleta de matices, y cada día trae nuevas lecciones. Pero ahora, me sentía lista para enfrentarlas. La sabiduría adquirida a lo largo de este camino me enseñó que la fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentarlo. Mientras tanto, un nuevo mensaje de Clara llegó a mi celular. Quería discutir un nuevo proyecto artístico que teníamos en mente, algo que uniría nuestras pasiones. Sentí una ola de emoción. El futuro era incierto, pero estaba ansiosa por explorar cada nueva posibilidad. Si tú también has enfrentado desafíos en tu vida, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Cómo lidiaste con tus inseguridades y encontraste tu verdadera voz? Vamos juntos a construir un espacio de apoyo e inspiración. Cada interacción tuya nos ayuda a traer más historias y reflexiones que pueden impactar la vida de otras personas. No dudes. Dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte en tu propia jornada de autodescubrimiento. El momento de actuar es ahora.